a los casi 10 años. Nunca había recibido yo un regalo. Y yo no creía porque yo hacía las cartas, pero nunca me llegó nada, de nada. Lo que quiero es salir de este mundo porque ya no hay nada para mí. Yo digo, Dios, ¿quién es este? Si verdaderamente Dios existiera, no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado a mí ni a mi mamá. Yo di un grito y yo creo que aquel grito me salió del alma. Yo dije, Dios, si tú existes verdaderamente, cambia mi historia. El sueño de tener una familia ya no podía ser porque me pasó a mí lo que le pasó a mi mamá. Bienvenidos a Café con Dios, tu podcast cristiano. Hoy tenemos el honor de tener a nuestra pastora Vanessa. Pastora, te damos la bienvenida a este podcast. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Agradezco esta oportunidad que estás dando en esta noche. Y venga, vamos. Vale. Pastora, tengo una pregunta. Aparte de tu nombre, ¿quién eres? Yo, Sí. pues, yo soy una persona, pues, ¿cómo te podría definir? Yo definiría como la más pequeña, porque yo he aprendido que en el reino de Dios nosotros tenemos que ser los más pequeños. Y me considero así porque mayor que uno mismo solamente está Dios. Y nos enseña la palabra eso, que los pequeños serían grandes. Entonces, a partir del momento que tú te consideres pequeño, Dios te lleva a lugares altos. Si hoy estamos aquí, he llegado hasta aquí, es porque yo sé de dónde Dios me ha sacado. Y por eso nunca voy a dejar que algo como la altivez, la soberbia, que son de las personas que quieren hacerse grandes y la verdad no lo son. Eso es un engaño y es algo que no le agrada al Señor, porque la palabra de Dios es bien clara, que Dios Él se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces es una de las oraciones que nosotros hacemos, mi esposo y yo, que la humildad, que el amor nunca salga de nosotros. Y cuando nosotros tenemos amor, sabemos ser humildes, sabemos ser pequeños, porque de eso se trata. Porque nosotros no podemos salir a ganar las personas para Jesús creyendo que somos algo, porque el que hace algo, el que puede algo, es nuestro Jesús. Amén. Yo quiero que nos compartas un poco, ¿no? de todas tus etapas de la vida, si tú has nacido en un lugar cristiano, si tú has tenido una familia cristiana y cómo han sido todas tus etapas de conversión y hasta la mujer que eres hoy en día. Bueno, yo la verdad es que nací en un hogar, en un medio cristiano. La tía de mi abuela era cristiana. Yo recuerdo hasta hoy que el primer corito que aprendí de la arpa cristiana brasileña ha sido el 212. No se me va a olvidar en la vida, tenía 8 años. Pero tuve una niñez muy escasa, una niñez de muchas faltas. Mi familia siempre ha sido una familia, todo muy correcto, todo muy, se casaban, no habían divorcios, no había nada ahí desviado, vamos a decirlo así. Y mi mamá, de 4 hermanos, mi mamá era la pequeña y me tuvo a mí con 16 años. Mi mamá, ella incluso no sabía que estaba embarazada. Estaba con 5 meses de embarazo cuando mi tía descubrió que ella estaba embarazada. Fíjate, yo 47 años que voy a cumplir, pues en aquellos tiempos no era un tabú tampoco. Sabemos que hoy no lo es, pero antes tampoco lo era. Pero mi mamá se creía que los niños se pedían las cigüeñas. Parece gracioso, pero así es. Con 16 años, mi tía le preguntó,
no sé, te veo rara, te veo que has engordado un poco. Y mi mamá dice, bueno, le pregunto a mi tía, pero ¿tú has hecho alguna cosa con el novio? Y le dijo, sí. Y dice, bueno, pues yo creo que estarás embarazada. Y ella dice, no, no he pedido nada a la cigüeña. Parece fuerte, pero así fue. Sí, es fuerte. Y bueno, pues se le comunicó a mi abuela y mi abuela le dijo que tenía que abortar. Porque en la familia, pues, como que no. Y a la edad que tenía, pues tampoco. Mi madre estudiaba. Y bueno, pues ahí comienza mi historia, ¿no? Que cuando mi abuela fue al médico con mi madre para abortar, el médico le dijo, mire, yo tengo una hacienda, yo llevo a tu hija, le pondré empleados para cuidar y yo seguiré el embarazo de ella. Y cuando nazca el bebé, pues me lo das en adopción, porque no puedo hacer un aborto. Primero, le vas a matar a tu hija y le vas a matar al bebé, lo vas a matar a los dos porque está en una época de embarazo muy avanzado, 5 meses casi, y es un riesgo muy grande. En aquellos tiempos no había las cosas que hay hoy en día y aún así sabemos que... Entonces, para empezar, yo no era para estar aquí. Y entonces, con semejante noticia, mi abuela pues decidió pues, que no. Y mi madre tampoco, que quería quitar. Y bueno, pues yo no recuerdo la etapa, obviamente, en que era bebé. Me lo cuentan. Entonces de ahí empezó mi madre a vivir un calvario. Ha sufrido muchas humillaciones, muchos rechazos de toda la familia. No le aceptaban, no le querían ayudar. Y pues yo me quedaba pues de casa en casa. Me quedaba un tiempo en una casa, un tiempo en otra casa. Y así fue un poco mi niñez. Y a los 2 años, me parece que fue, me dijeron que en mi país, en las esquinas, pues había como esto que ponen los escombros, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, que ponen los escombros de la obra. Pues eran como estas para poder poner la basura y las basuras, claro, siempre volcadas, siempre para afuera. Y que alguna amistad de mi familia me había encontrado en la basura, entre las bolsas de basura. Y decía que tenía muchos mordiscos de bichos y, en fin. Entonces es una cosa que cuando me contaron me marcó. Yo me he quedado muy impactada. Y eso pasó y fui creciendo en casa de una tía, en casa de otra. Y cuando llegué a la edad de los 6 años, yo recuerdo que mi madre fue a la casa de una de las tías en donde yo vivía y me dijo, este es tu padre. Cuando entonces mi mamá pues ya tenía otro hijo, que es mi hermano, que nos llevamos como 3 años ahí, y yo creía que el papá de mi hermano era era mi padre, y lo llamaba padre. Y entonces un gran golpe, porque claro, a una edad de 6 años una persona no sabe, que no tiene el entendimiento de que si el mismo papá de tu hermano no es el tuyo, que él siga siendo tu hermano por parte de madre. Entonces ahí yo me desesperé, me quedé muy triste porque yo decía, mi hermano ya no es mi hermano. Y entonces fue una lucha, y en esta época es de la época al cual me empiezo a recordar mucho, que cuando yo iba a la escuela, y como todos los niños, pues cuando sales de la escuela, hoy yo, gracias a Dios, yo soy sanada, porque es algo al cual yo siempre sufrí mucho y no tenía una familia presente, una familia de padre, madre. Y cuando llegaba al final de la hora de salir de la escuela,
pues estaban los padres, las madres, los padres. Yo decía que no, creía que no me iba a emocionar, pero me emociona recordar, porque lo veo como que una niña de 6 años, 7 años, es normal que los padres van a recogerlas. Y yo nunca tenía nadie. Yo me iba sola a la casa de los tíos y siempre tenía aquella ilusión. Y yo me inventaba un cuento como niña, inventaba un cuento y siempre que preguntaba en la escuela yo decía que mi papá era policía. De hecho, el papá de mi hermano era policía y que mi madre era la enfermera. Mi madre siguió los estudios y ha hecho técnico de enfermería y trabajaba en el hospital. Y entonces yo siempre tenía esta excusa de que no estaba en el cole porque trabajaban. Pero yo intentaba ser feliz con esto, con este engaño, con esta mentira al cual yo tentaba taponar mis faltas. Eran fiesta de los días de los niños, era fiesta del día del padre, de la madre, todo. Yo tenía ausencias, no tenía la presencia de padres. Y fui creciendo, no creyendo en muchas cosas. Aún pequeña, nosotros sabemos que todos los niños en nuestros países, no sé en el vuestro, acá en España, en el País Vasco, es el olenchero, ¿no? Que traen los regalos, otros son Santa Claus, y ahí en Brasil es Papá Noel. Y yo veía las familias, todas las familias vecinas, todos los niños creían en Papá Noel, menos yo. De hecho, hasta los casi 10 años, nunca había recibido yo un regalo. Y yo no creía porque yo hacía las cartas, pero nunca me llegó nada. Y la ilusión de mis primos era tan grande, tan bonito, que ellos eran capaces de ver trineos en el cielo. Lo que es esta inocencia de un niño, esto de creer en algo que tienen los niños. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser como niños, porque la inocencia que existe es tan grande, ¿no? Y la verdad es que yo me doy cuenta que todo aquello, hoy al día de hoy, con la edad que tengo, yo creo que todo aquello me fue forjando a mi vida. Y bueno, pues pasó a la edad de los 8 años, canté mi primera canción de la arpa cristiana ahí en Brasil. Pero han venido los primeros abusos. De un familiar lejano era lejano de la familia, pero era familiar. Y eso pasó por mucho tiempo. Y aquella inocencia, todo aquello que es lo más puro de un niño, me había sido robado. Los sueños, las ganas de, no sé, las ganas de todo, ¿no? Yo no sabía en realidad lo que era una... ¿Paro? No, sí. Yo no sabía lo que era todo eso, lo que era todo eso y cuando llegó a la edad de los... Pastora, una pregunta. Bueno, más que una pregunta es, ¿qué le dirías a esa niña de 6 años? O digamos que a esa persona y también a esa persona que quizás esté pasando por ese momento y que nos esté viendo a través de estas cámaras. Allí está. Yo diría que, como dice la palabra de Dios, que aunque la madre que amamenta a un hijo se olvide de ti, vuestro Padre que está en el cielo jamás te abandonará.
aunque estés pasando por los peores momentos de tu vida, crea que hay un Dios que cuida de ti, porque así como Él ha cuidado de mí y hoy estoy aquí pudiendo contar ese testimonio, Él también va a cuidar de ti y te llevará a lugares al cual jamás has imaginado llegar. Amén. Amén. Yo la siguiente pregunta que tengo, yo seguramente tú habrás vivido eso, ¿no? De cuando te has convertido, tener que pedirle perdón igual a tu madre. Como tú, al, al ser, no sé si Sandra, la pastora Sandra era creyente cuando te tuvo presente, ¿cómo ha sido tú ese trato con tu madre ya cuando tú sabías todo lo que habías vivido como niña? Yo, la verdad es que yo nunca la culpé, porque yo siempre he visto las persecuciones, todas las cosas que ella pasaba, porque ella de alguna forma, aunque nosotras no estuviéramos juntas, ella siempre ha luchado por querer estar conmigo, aunque no podía, que igual muchas personas igual pueden decir, el que algo quiere, algo le cuesta, pero son situaciones diferentes que se dan y nosotros no podemos cuestionar el por qué no has podido, por qué no has conseguido, pero la verdad es que nunca la culpé, porque yo sé que ha sufrido mucho, porque yo escuchaba mucha gente hablando mal de mi madre y yo siempre cuando mi madre estaba delante de estas personas, mi madre siempre las trataba muy bien, las trataba con cariño, las trataba de una manera al cual yo decía, ¿qué ha hecho mi madre a esta gente para que le quiera tan mal? Porque yo escuchaba muchísimas cosas, pero nunca he tenido ahí esta... Sin embargo, mi mamá sí. Mi mamá siempre ha creído que yo sí que tenía algún rencor o que tenía alguna rabia cerca de esta situación. ¿Cómo ha sido, o sea, al vivir todo eso con tu madre, al vivir eso de no tener un padre presente, luego el ser tu madre? ¿Cómo tú has vivido, no? Ser madre de todos tus hijos, ¿cómo tú o con qué pensamiento tú te dedicaste, no, a ser una madre presente para tus hijos? Es que yo a la edad de que los años me fueron pasando, uno va ya cogiendo un poco más de maturidad, porque las mujeres nosotras mm, maduramos antes que los chicos. Y yo ya por todo lo que había pasado, por varios sitios que había pasado, yo tengo muchos recuerdos de las enseñanzas que una tía mía me daba cuando yo tenía mis 10 11 años. Y fíjate que ha sido la única tía que no he convivido con ella, que no he vivido con ella. Pero ella era siempre la que me daba unos consejos que hasta hoy me los llevo conmigo. Consejos para como una esposa, consejos como madre, consejos con mi abuela también, consejos que mi abuela a veces me daba, porque claro, es una edad muy temprana para que tú recibas un consejo y lo puedas llevar para tu vida después de todo lo que pasó. Y entonces mi mayor sueño era tener una familia. Ojo, que nosotros a veces nos saltamos un poco, pero a los 11 años me acabo de recordar que en casa de los familiares, este padre que había conocido yo a los 6 años, yo jamás le he vuelto a ver. Jamás. Yo sabía que había tenido 2 hijos antes de tenerme a mí, que era un hombre divorciado. Y con 11 años escuchaba que decían algo en la casa, mucha gente que llegaba, que quería ver no sé qué, alguna cosa que iba a dar en la televisión, en un reportaje que antiguamente se veía mucho los reportajes de la televisión. Y todos sentados, yo mirando, y hablaban de mi padre. Yo decía, pero qué raro. Y se me aparece en la televisión y le preguntaron, bueno, ¿qué se siente?
qué se siente haciendo lo que tú estás haciendo. Y para mi tristeza, en aquel tiempo estaba en el top, no sé cómo se dice en castellano, ahí en Brasil, en una casa de espectáculos, Canecão, y esas casas de espectáculos que hay ahí. Él hacía porno en vivo, en directo. Las personas pagaban para poder entrar. Y él ahí hablando y se sentía un verdadero actor. Y yo miré aquello y yo decía, Dios mío, yo quería siempre tener un padre, y lo que veía aquello me asqueaba, me daba rabia. Has estado ausente y para el día que voy a ver lo que es de ti, te veo que estás haciendo algo que es, para mi punto de vista, es horrible, ¿no? En el mundo a veces la concepción es diferente, lo creen diferente, pero yo no lo creo así. Y luego a los 13 años descubrí que él se había muerto. No le llegué a ver porque cuando llegué al entierro, pues él ya no estaba. Entonces ya es una parte de mi vida que nunca quizás, es que no te puedo decir, antes me preguntaste sobre términos de perdonar y perdón. Es que yo creo que a él nunca he tenido rabia en este momento, se me pasó, pero nunca he tenido que liberar un perdón. Pero claro, tienes un problema con la identidad de padre, que es creer en que un padre verdaderamente existe. Y entrando en mi adolescencia, yo ya estudiaba, tenía un novio, pasé por un momento muy difícil con una de las tías, que me llamó de todo, no me dejaba hacer nada. Y un día fui a una fiesta y me atrasé como media hora y me llamó de todo, me quiso tirar los pelos y ahí me arranqué una rabia y me fui a la casa de una otra tía. Y para entonces pues ya tenía ya 16 años, estuve un año más ahí y ya con ilusiones de formar una familia, de hacer la universidad. Y fue cuando mi mamá ya estaba aquí, en España. Ella se fue primero a Portugal, luego se vino a España, se casó aquí y me quiso traer para acá, para España. Y yo en esta época, pues bueno, yo muy contenta, me voy de vacaciones, me vuelvo, ya llevaba un tiempo con el novio, ya tenía pensado que quería hacer la universidad y todo. Y cuando llegué aquí, pues me encontré con la situación de que mi mamá me dijo que yo no volvería. Y ahí sí, tuve mucha rabia. Porque la persona al cual yo quería, me salté también que a los 15 años me bauticé allá en Brasil, pero es que yo me bauticé porque todo el mundo se bautizaba. Verdaderamente no había tenido un encuentro con el Señor. Y me dio mucha rabia. Y mi madre me dijo que me tenía que hacer con las cosas de aquí, con la gente de aquí. Entonces en aquel tiempo, en el año de 97, 98, me eché una cuadrilla de aquí, por decirlo así, una gran amiga que es amiga mía hasta hoy. Y empecé a salir, cosa que no hacía nunca. La primera vez que probé el alcohol fue ahí, la primera vez que empecé a tener una libertad la cual nunca la había tenido. Y la verdad es que yo bebía mucho todas las veces que yo salía. Y todas las veces que yo bebía mucho, yo recuerdo que yo pensaba mucho en todas las cosas que me había pasado. Y me daba rabia porque era como que yo me acordaba de todo aquello lo que había soñado yo. Y en el momento al cual yo tenía como que podía elegir lo que quería y lo que debería de hacer, ya como que se me fue quitado. Y entonces entré en una etapa de sufrimiento. Entonces es una etapa ya muy dura que, para empezar a resumir un poco, me quedé embarazada de mi hijo mayor, de Iñaki. Y fue cuando me empezó las
las mayores batallas de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo me quedé embarazada, yo decía que a mí se me arruinó la vida. Me va a pasar lo mismo que mi mamá. Me van a humillar, me van a desechar. Ya el sueño de tener una familia ya se acabó. Y entonces aquello me empecé a entristecer mucho, solo trabajaba y ya no quería salir. Y empecé a quedarme muy en casa, a comer mucho. Engordé muchísimo en aquella época. Porque claro, tienes que desahogarte en algo. Te desahogas en algo. Y hice un intento de suicidio. Y luego me salió en nada. Y un día estaba en la casa, para entonces no había los móviles como ahora, y me llamó un tío, este tío, el esposo de esta tía que hablé, que son los que me marcaron mucho la vida con las cosas que me decían ellos, y mis tíos siempre me llamaron hija, todos mis tíos. Y me llama y me dice, hola hija, ¿qué tal estás? Yo digo, haciendo horas extras. Y me dice, ¿cómo? Yo digo, sí. Me dice, ¿pero qué te pasa? Yo digo, pues no sé qué pasa, no pasa nada. Realmente es que no pasa nada. Y no quiero ni que pase nada. Lo que quiero es salir de este mundo porque ya no hay nada para mí. Y él, pues, yo creo que en aquel momento, yo, fíjate, nunca le pregunté. Fíjate que hemos tenido muchas conversaciones después. Y él me decía, no, hija, pero no, que no te pongas así. Que sabes que sabes que Dios, yo digo, ¿Dios? ¿Quién es este? Yo le he dicho, no lo conozco. Hija, que sí, que tú sabes que Dios puede hacer todas las cosas nuevas, que no sé qué, no sé cuántas. Y empezó a decirme un montón de cosas. Yo decía, mira, si verdaderamente Dios existiera, no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado a mí ni a mi mamá. Es lo típico de todo el mundo que pasa por algo, por una desdicha, y siempre le culpa a Dios. Si tú existes, porque no has hecho nada. Y claro, nosotros lo que no entendemos todos es que nuestra vida está hecha de decisiones. Tenemos dos caminos, el bien y el mal. Elegí por el bien y tendrás vida. Y entonces, claro, en mi necedad y falta de conocimiento, pues yo no conocía nada de Cristo y tampoco había quien me predicara. Y para entonces este tío habló mucho de Jesús para mí. Y creo yo, y tengo casi seguro que aquel día, él oró cuando colgó el teléfono. Porque en realidad tuve 3 intentos de suicidios. Y dije uno, pero iba a decir de los otros, pero bueno, para encortarlo. Para entonces, cuando él me llamó, ya había pasado las 3 veces. Y yo aquel día me arrodillé. Yo recuerdo como si fuera hoy aquel día. Recuerdo que yo me puse de rodilla en aquel salón. Yo di un grito y yo creo que aquel grito me salió del alma. Yo dije, Dios, si tú existes verdaderamente, cambia mi historia. Porque todo lo que me había pasado, todo lo que yo había hecho para entonces era algo muy negro. Yo no veía una manera de salirme de este sitio. Y claro, nosotros decimos, las personas que no conocen a Cristo, decimos casualidad. Casualidad, a los días, esta mejor amiga mía que intentó un tiempo ayudarme, me llamó. Y empecé a salir otra vez. Empecé a salir y a las 2 semanas le conocí a mi esposo. En ese entonces ya tenías a Iñaki, ¿no? Sí, que fue después de tener a Iñaki, que fue donde empezó toda mis desdicha, porque yo creía que ya el sueño de tener una familia ya no podía ser, porque me pasó a mí lo que le pasó a mi mamá, de haber tenido un hijo sin haberme casado, sin haber tenido una estructura familiar como para traer un hijo. Y entonces fue donde me entró todas las depresiones, ¿no?
y te entra depresión, te entran las mentiras, te entra todo porque te inventas las cosas y te las crees encima. Y entonces, claro, cuando llegó en este punto, yo que le conocí a mi esposo, eh, él no me había echado ojo, pero yo a él sí. Mi mamá tenía un café, una cafetería, y yo trabajaba ahí. Y desde el momento en que yo le vi, yo sentí algo muy fuerte. Sentí algo muy fuerte y ahí fue donde empezó nuestra historia. Él tenía una novia ya en Brasil, la dejó, pero no estaba enamorado y me decía, pues no te hagas muchas ilusiones y tal, porque yo eso, yo lo otro, yo todavía tengo la novia. Y entonces, pero yo no me importaba. Y entonces, claro, en este tema, porque claro, uno tiene que ir encortando un poquito todo lo que uno tiene que decir. Mi esposo cuando llegó, pues empezó a querer mucho a mi hijo, a Iñaki. O sea, que no le importó que tú tuvieras un hijo. No, porque yo creo que en realidad no es que no le importó que yo tuviera un hijo. En realidad yo creo que no le importaba mucho todo. Entonces era simplemente él. Estaba viviendo el momento. Siempre ha sido una persona de relacionarse muy bien con las personas. ¿Con cuántos años os habéis conocido? Y me he pillado, por diría yo, unos 23 años tendría yo. ¿Iñaki cuántos años tenía? Unos 4 así, más o menos. Mm. Y bueno, y todo fue muy rápido porque a los 3 meses ya estábamos viviendo juntos y él siempre diciendo como que se excusando, ¿no? Porque él tenía un prototipo de mujer y para entonces cuando él me conoció, yo pesaba 90 kilos casi, no, 80 kilos pesaba yo. Y claro, nada más de empezar con él, yo me bajé 15 kilos, no me pregunten cómo, que entonces en su día los chicos decían, vamos a abrir una tienda para poder las chicas que quieran adelgazar y venir, porque para que se consulte con Hamilton, porque no sé qué hacen las chicas que le hacen adelgazar. Bueno, tenía muchas esta broma. Y a los 3 meses estamos viviendo juntos. Y para entonces, pues yo como había engordado mucho en aquella época, yo tenía ganas de hacer una cirugía estética, porque quería estar bien, quería estar hermosa, y me fui a mi país, y cuando llegué ahí, estaba embarazada de John. O sea, tú ibas a hacerte una Sí, cirugía y te dijeron que no podías porque estabas embarazada. sí, me fui a hacer una analítica y estaba embarazada. Y entonces, ¡buah! Yo decía, yo quiero estudiar, que yo no quería ser madre otra vez ahora. Yo decía, ¿no? Y bueno, pero cuando Hamilton se enteró, Dios mío, este hombre se quedó desesperado y quería que yo volviera al mismo instante, cómprate un billete y vente mañana. Y bueno, se le hizo muy feliz, pero en realidad en el momento a mí no se me hizo tanto esta ilusión, Mm. porque creía recomenzar todo, pero claro, no contaba con embarazo. Pero bueno, Pastora, la ilusión de tener esa familia volvió. en esto entonces todavía no, porque yo creía que no, pero yo no sé si os recordáis, antes de empezar, yo os he dicho que mi testimonio es un testimonio muy fuerte y no todas las personas estaban preparadas para escucharlo. Yo he contado algo hasta ahora, algo al cual, bueno, entre comillas, vamos a decirlo así, ha pasado a mucha gente de haber sido pues molestada, de haber sufrido faltas, padre, madre. Eso sabemos que ha pasado muchísima gente. Cada uno es un testimonio, es algo diferente.
Y al empezar aquí, yo creía que no lo iba a decirlo, porque un día lo que fue mi primer pastor, mis pastores, que nos ayudó mucho para entonces, me dijo que este testimonio no era, porque cuando se sanó todo, mi pastor me dijo, mira, yo sé que tú estás muy feliz, pero no todo el mundo está preparado para escuchar tu testimonio, porque es un testimonio muy fuerte. No es un testimonio que igual, o por lo menos ahora, lo vas a contar encima del púlpito. Tú lo vas a contar a las personas que te dirige el Espíritu Santo. Y de hecho, las personas de aquel tiempo, todo el mundo lo sabe, obviamente, ¿no? Yo, en la iglesia nuestra ahora, nosotros, junto a los pastores que la fundaron, nosotros somos parte de este tiempo. Fue cuando empezó verdaderamente el Evangelio en nuestra vida, en mi vida, en la vida de mi esposo. Y entonces, claro, es algo al cual eh, yo digo que impacta. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema porque yo sé de dónde el Señor me sacó y sé lo Amén. que ha hecho el Señor, ¿no? Entonces, tu mamá lo sabe, tu madre sabe, muchísima gente aquí en la iglesia sabe porque es parte de este tiempo de mi vida. Las personas Entiendo. que llegaron después no saben. Entonces tengo que empezar para llegar al grano que vosotros habéis quedado ahí igual. Sí. ¡Wow! ¿Qué será? Bueno, como suelo decir yo, estás bien sentado y sujetados a la silla, porque claro, nadie se lo espera. Incluso yo en un momento con una de las personas que están presentes aquí con nosotros, pues yo empecé a hablar de este testimonio, ¿no? Le dije que dado su tiempo, pues ya contaría o él lo escuchará y ya no será ya como ahí un tabú, una cosa así muy, ¿no? Bueno, yo cuando le conocí a mi esposo, pues empezó con esta alegría, con Iñaki, aquel amor, aquel cariño, aquella cosa, pero él sentía que algo raro pasaba. ¿Por qué? Porque el ex esposo de mi mamá, el esposo de mi mamá, tenía muchos celos del niño. Y los celos que tenía el niño, que él tenía del niño, a él no le parecía normal. Y él decía, ¿pero por qué? Y yo decía, no, es que ha sido criado con él y tal, que no sé qué, no sé cuántas, es normal, que le quiera mucho, no tiene hijos y tal. Y entonces, pues, él empezó a tener unos sueños, Hamilton. En ese entonces, Pastor Hamilton ya era Sí, creyente. no, era muy católico y yo todavía ninguno de nosotros estamos en la iglesia. Y entonces yo estuve diciendo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Porque él constantemente Mm. me indagaba esto. Y yo ya con este miedo, con esta angustia, porque me sentía cada vez más presionada, ¿no? En la situación. Y este sueño que él tuvo, él soñaba que él tenía alas y que él me cargaba en brazos. Fíjate qué sueño fuerte. Mm. En aquel entonces uno pues no entiende, pero a los días de hoy, Sí, era con todo, sabíamos que una era algo profecía. muy espiritual Sí. y así fue él en mi vida. O sea, yo creo verdaderamente que ha sido el propio Dios que lo trajo a mi vida para que todas las cosas se pudieran hacer nuevas, para que todo lo que hemos pasado, a lo que yo he llegado, pudiera pasar. Él fue el instrumento de Dios en mi vida. Amén. Y claro, él se quedaba desesperado ahí y diciendo, no es normal que este hombre tenga tantos celos de este niño. Y un día me preguntó, ¿este niño no será hijo de tu madre?
Y yo no sabía ni contestar. Es que me emudecí y aquel le dijo todo. Él me decía, yo sabía. Entonces, me voy un poquito hacia atrás para que me podáis entender mejor ahora. Sí, porque ahora estoy súper perdido, o sea, no Exactamente. conecto. ¿Recordáis que cuando yo vine, mi mamá dijo que yo No, no me iba a ir? Mm. Empecé a conectarme con personas de aquí y salirme de fiesta y beber y beber y beber. Sí. Y en un día de borrachera mía y la de mi padrastro entonces sucedió. Se dio lo que pasó. Y a mi mamá yo le mentí. ¿Por qué le mentí yo? Porque yo sentía, y ahí vienen todas las ganas de morirme, porque mi mamá había sido tan humillada, había pasado por tantas cosas en su vida, y que yo, al momento al cual ella tiene supuestamente la dicha de tenerme cerca, yo le robo la dicha de ser una mujer felizmente casada. Y entonces yo decía, mi madre no se merece esto. Yo me muero porque ya como no voy a tener una familia, pues ella cría el niño y todo bien. Yo aquí soy la que sobro. Y entonces aquel dolor era diario. Yo le veía a mi mamá siempre muy buena, por eso yo digo que siempre ha luchado para poder estar conmigo. Por eso yo digo a los hijos, y lo voy a direccionarme hacia la cámara, Ok. que todos los hijos que no hayan podido estar con sus padres o con su mamá, nunca cuestiones la situación sin saber exactamente lo que han sufrido, lo que han pasado. Porque muchas de las veces el dejarnos a nosotros es por poder tentar luchar para poder un día poder estar con nosotros. Entonces, nunca dejes de creer que un día volverás a tener la dicha de poder estar con tus padres y esclarecer y perdonar y pedir perdón, que este momento pueda llegar a la vida de cada uno sin tomar decisiones precipitadas, porque las decisiones precipitadas nos hacen daño a nosotros mismos y a los demás. Y entonces, cuando retrocedí, entonces cuando yo le decía, yo me decía a mí mismo, yo no puedo vivir, porque si mi mamá se muere. Yo creía que si mi mamá descubriera, se iba a morir. Y entonces yo me inventé una mentira. Le inventé una mentira a mi mamá entonces cuando me quedé embarazada, que me había salido con un chico y me había quedado embarazada. Sin más. Y mi mamá siempre decía que tienes que intentar encontrar y no sé qué y tal. Pero yo siempre daba largas porque sabía que no. Y entonces, bueno, con mi vergüenza, cuando le conté a mi esposo, yo no era mi esposo todavía, yo estaba embarazada de John. Cuando le conté a él, por la vergüenza, yo le dije que él me había violado. Mucho más fácil. ¿Nos parece? Sí, normalmente siempre no. Echamos la culpa. Echando la culpa a los demás. Yo le eché la culpa a él como que él me ha violado. Claro, en esa situación, o sea, Claro, yo no podía decir jamás No. a la persona que estaba conmigo, ni a nadie, que era así. Y entonces cuando yo le dije a mi esposo, y él me dijo, o lo dices tú o lo digo yo a tu madre. Tu madre se merece saber de eso. O sea, la primera persona que supo la verdad fue Pastora Milton. Sí. Media verdad. Mm. ¿Vale? Y para entonces
el papá de Iñaki, él estaba muy aferrado a este hijo, y cuando yo ya estaba con Hamilton para este entonces, él me pidió hacer una prueba de ADN. Él sabía que el hijo era suyo, pero me pidió hacer una prueba de ADN para que él tuviera un documento al cual él pudiera reclamar al crío caso yo me largara, me fuera de aquí, que él no quería perder porque supuestamente su padre, el papá de Iñaki, él no podía tener hijos. Para entonces había estado en médicos en su día y tal, y le decían que no podía tener hijos. Pero se dio, ¿qué pasó? Obviamente. Y bueno, y ahí fue un infierno en vida. Yo estaba embarazada y él tenía mucho miedo a que le quitaran al niño. Obviamente se dio a la alarma. Nosotros aquí en Irún somos muy conocidos por el hecho de haber trabajado en hostelería toda la vida. La familia del padre de mi hijo es muy conocida también en Irún. Y entonces, pues, aquello es que mira, era el infierno en la tierra. ¿Por qué? Porque claro, mi mamá quería pues ir a la policía, que no sé qué, no sé cuántas, pero claro, no se podía demostrar nada. Pues él se fue de aquí y me dijo por qué había sido tan mentirosa, que yo sabía que no había sido así. Y ahí pues nosotros teníamos que tener trato por el crío, y entonces para entonces se fue a los juzgados, se puso el nombre se puso el nombre de él. Y entonces cuando nosotros teníamos trato era simplemente por teléfono, porque él siempre ha sido un padre muy presente, muy presente. Y para esto entonces yo viví un momento muy difícil, porque claro, yo estaba embarazada. Las mujeres embarazadas, pues las hormonas y todo, pues se dan una cosa muy fuerte. Y claro, nosotros todo nos mueve mucho más fuertes. Y entonces el papá de Iñaki me decía que si yo le quitaba a su hijo, que él me quitaría el mío. O sea, por el bebé que yo esperaba. Se puso tan desesperado. Me ha dicho, ya no te vale con haberme puesto este nombre tan horrible, me dijo un día, y como para quererme quitar el crío. Vale, fue pasando el tiempo y se empezó a calmar un poquito las cosas. Mi mamá se divorció, yo me casé en los juzgados con Hamilton. Y En todo este proceso, ¿cómo era la postura de Pastor Hamilton? bueno, claro, él a mí me veía como una víctima. Recuerda, yo estaba mintiendo. Y lo fuerte de todo es que yo creía en esta mentira. Yo la creía tanto al punto de que yo llegaba a pensar que era una verdad. Era una verdad. Era mi verdad. Y cuando pasó un tiempo que estaba ya, pues ya había nacido John, ya las cosas estaban bien, pues nosotros nos hablábamos por teléfono de vez en cuando con el papá de Iñaki. Siempre hemos hablado por el tema del niño nomás. Y llegó el tiempo al cual tuve mi primera crisis matrimonial. Entonces en esta crisis matrimonial pues ha habido una infidelidad por parte de mi esposo, y en nuestra relación, el tiempo ya que llevábamos, un día yo le dije que si él me fuera infiel yo le perdonaría, pero que yo devolvería. Cosas de personas que no conocían a Dios. Y entonces con esta infidelidad yo estaba en el mejor momento de mi vida, estaba muy bien en todo.
Yo trabajaba en restaurante, trabajaba en la discoteca los fines de semana. Toda mi cuadrilla era gente que trabajaba en hostelería, igual que yo. Y bueno, era meramente feliz, ¿no? Y cuando eso pasó, yo me quedé muy mal. Me quedé muy mal. Y yo pensé conmigo mismo, yo decía, bueno, me lo merezco. Yo lo pensé, me lo merezco por lo que yo había hecho. En mi mente yo decía, bueno, eso es poco comparado con lo que yo hice. Y fue pasando y yo le dije, bueno, pues yo te perdono. Pero me acordé de lo que había dicho hacía un tiempo. Entonces yo pensé, como dijo, como las maquiavélicas ahí, las brujas. Y yo a mi amiga yo le dije, bueno, pues yo le voy a dar la vuelta. Que lo voy a hacer lo mismo. Y mi amiga me decía, no lo hagas, te conozco, te vas a arrepentir. Y yo buscando a una persona para entonces el mejor amigo de él, yo decía, este no. Yo digo, va a ser uno de los que juega fútbol con él y el que trabaja con él, porque entonces él trabajaba también en la discoteca como segurata. Yo decía, va a ser uno de estos, que le va a picar y le va a hacer mucho daño. Así. Pero yo le perdoné ahí al momento, no le he vuelto a hablar del asunto, pero yo estaba muy fría. Yo lloraba mucho, yo empecé a beber mucho, yo me empezaba a beber un miércoles, no de caerse por los suelos, pero bebía todos los días. En ese entonces ya teníais a Iñaki y a John. Sí. Y entonces lloraba y le decía que le tenía que darle la vuelta a esto, que tenía que hacer. Y un día le dije a mi amiga, hoy tiene que ser. Y este día me fui a donde ella trabajaba, que trabajaba en la discoteca. La discoteca empezaba a abrir pues en las noches, a las 9 de la noche ya estaba abierta. Me fui ahí a tomar algo con ella y en este día ella no estaba trabajando y nos fuimos a una otra discoteca, a Donosti. Y le dije, hoy va a ser el día. Estaba un chico que ella salía y este chico también estaba de fiesta. Pero cuando llegamos ahí, me dijo ella, no lo hagas, te vas a arrepentir. Y con aquel muchacho estaba ya borracho, que muchas cosas se dan a uno cuando está borracho. Como quien dice, es para tener cara para poder hacerlo. Y cuando se acercó a mí me dio un asco, me dio una repugna. Y le dije, mira, vete lejos de aquí, no me toques en una discoteca, ni me toques, tú, lejos. Y me dio una repugna, me miraba a mi amiga y me decía, te dije, y yo digo, vámonos. Y me fui a casa. Pero ya era tarde, era bien a la madrugada. En ese día yo creo que ha sido el día que más tomé en mi vida y llegué muy mal en casa. Yo llegué a casa y ya estaba clareando el día. Y cuando llegué en este día a casa, dice mi esposo que yo me quité la ropa, devolví mucho, pero yo no me recuerdo ni cómo llegué a casa. Y él me dijo, al día siguiente, cuando con la dolor de cabeza y aquello que me levanté a la tarde, me dijo, mira, yo sé que te he hecho sufrir, pero yo no aguanto ya vivir así. Tú eres demasiado fría, yo entiendo que estás dolida, pero necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo. Incluso yo estoy de acuerdo de ir en estas reuniones que tu madre hace en la casa de la religión esta vuestra. Y entonces fue donde fuimos al primer culto, en casa de mi mamá. Quería preguntar, en este entonces de que tú querías devolverle esa infidelidad al pastor Hamilton, ¿tú le llegaste a contar que tú tenías esta intención o nunca? No, le conté después, le conté mucho después, le conté mucho tiempo después. Además era algo que yo no le di importancia. No le di importancia porque de hecho no pasó nada de nada. Es que
Claro. ni ha hecho así. O sea que no veía yo esta importancia. Y luego con el tiempo, bueno, luego uno se ríe después porque, pero en el momento no es gracioso, claro. Y entonces fuimos al primer culto. Y al primer culto que fuimos, ya había una mujer por aquí y le dijo a Milton que grandes eran los planes de Dios para su vida y que él le veía como un predicador de la palabra, que él sería pastor. Y él lo mira así como que me dice, y veía un montón de cosas raras que para él entonces no entendía, pero le gustó el ambiente, aunque no entendía muchas cosas. Y luego hubo un culto al cual venía el pastor Dalí y la pastora Maura, que fueron nuestros pastores. Y estaba el pastor Dalí en Pasajes, en una casa que ahí también había muchos cultos. Y ya entonces estaba pensando en que la iglesia fuera plantada aquí en Irún, esta iglesia. Y cuando yo no quería ir, porque yo sabía que Dios revela. Yo tenía un miedo, porque aunque yo no conocía mucho de la palabra de Dios, yo sabía que Dios revela. Y entonces, y al final tuve que ir. Fui, y en este día mi madre quería que el pastor Darly orara por mí. Yo le dije, no necesito oración, no quiero oración. Y me decía, no, por favor, y me decía él, por favor, porque yo estaba muy rígida, muy dura, muy... Y al final aquel día el pastor Darly oró y él dijo que Satanás había puesto una coraza, pero una coraza tan fuerte que el Espíritu de Dios le podía ver, no sabía de qué estaba hecha, pero era una coraza muy fuerte para que nada pudiera, concerniente a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, entrar en mí, para que siempre yo pudiera estar huyendo. Y que Dios despedazaba aquella coraza en aquella noche y que grandes cosas Dios tenía para hacer en mi vida. Y ahí fue donde todo empezó. Hubo los primeros cultos aquí en la iglesia, el pastor aceptó a Jesús 4 veces, pero a mí me gustaba la fiesta. A mí me encantaba la fiesta, el mundo de las discotecas, porque yo trabajaba y estaba mucho tiempo viviendo en esto. Y entonces, pues, un día, cuando empecé a venir, yo le dije a la pastora Maura entonces, yo le dije, mira, a mí eso de venir y luego andar por ahí como que, no, ya vendré. Es que no quería dejar de ir de fiesta y ella decía, pero ¿qué te impide? Y yo le dije, me gusta la fiesta y ella me dijo, bueno, pues vete. A ver, no importa que vayas, pero vente. No soy yo, no eres tú, no es nadie que te va a cambiar. Deja que el Espíritu de Dios haga la obra en tu vida. Pero si tú quieres, hoy te puedo hacer una oración para que tú puedas dejar estas ganas de ir de fiesta, estas ganas de estar en la noche. Yo he dicho, bueno, pues vale, no creía que iba a suceder gran cosa porque me gustaba mucho. Y hizo esta oración. Y a la semana siguiente recuerdo que yo tenía una cena. Y de hecho tengo una foto que me hice en esta cena. Porque nosotros, las amigas, nosotros cenábamos, luego íbamos de bares, como se hace aquí. Íbamos de bares y luego terminábamos en la discoteca. Y en el primer sitio que entramos, que era un pub, me sacaron una foto. Y tú miras esta foto y tú ves que algo raro pasa en mí. Es como que yo no estaba ahí. Yo estaba, pero yo no estaba. Parece que es hasta un montaje de una que has puesto la persona aquí para aparecer, de tan que no encajaba según me veía mi expresión. Yo recuerdo de eso hasta hoy. Y ya empecé a dejar de tener ganas y todo eso. Y así fue. Y Dios fue trabajando para aligerar esto, porque se nos queda muy largo. Y fue pasando el tiempo, fui viendo que Dios empezó a trabajar en mi vida, pero había algo ahí adentro. Hermanos, mira, mucha gente tiene la costumbre de decir, Dios
no habita en templos sucios, que Dios es la santidad y pura y cruda, que yo creo que es algo tan fuerte a veces que la gente pone, pero Dios empieza a trabajar. Yo tenía una gran mentira dentro de mí y Dios empezó a trabajar. Y que nada, ni nadie, ni el mayor teólogo me venga a decir que no es así, que yo no creo, porque yo lo he vivido. Yo he vivido el trabajar de Dios, aún con esta mentira, porque toda nuestra vida es un proceso. Uno no empieza a ser creyente hoy, viene la vida del Espíritu Santo, ¡guau! Ya estás ahí. No. Nosotros tenemos que ser limpiados, forjados. Dios tiene que venir trabajando. Mientras tú vas dando lugar, Dios va trabajando. Y entonces había pasado un tiempo, ahora mismo no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó. Y cuando llegó una mujer un día y oró por mí. Yo sabía que Dios tenía grandes cosas porque todo el hombre de Dios que venía me decía, Dios tiene algo grande, Dios tiene algo grande. Dios os va a hacer llegar a lugares al cual vosotros no van a creer. Dios va a hacer con vosotros cosas que nadie nunca se lo va a imaginar. Amén, amén, amén. Y esta mujer un día oró por mí y me dijo, tú sabes que Dios tiene muchas cosas para hacer en tu vida, ¿no? Yo le dije, sí. Es que ya el Espíritu de Dios ya me movía. Yo tenía como un nudo en el pecho. Yo decía, ya viene. Y me dijo, mira, existe algo en tu vida que está oculto. Dios te trajo hasta aquí, ha ido trabajando, te ha ido moldando para llegar al día de hoy. Y Él te quiere decir lo que te voy a decir. Hay algo oculto que tú tienes que revelar y tú tienes que arreglar. Porque para que tú y tu esposo llegue donde Él os quiere poner, algo grande tiene que pasar. Y tú sabes lo que es. Y me eché a llorar. Y me eché a llorar, a llorar, a llorar. Y dije, yo sé. Y en aquel mismo día, yo llegué a la casa, yo llamé a mi esposo, llamé a mi madre y llamé a mi hermano. Mi hermano no es cristiano, pero yo sentí que yo tenía que llamarle a él también. Y le dije, no fue una violación. ¿Qué? No, que el papá de Iñaki no me ha violado. Pero sí, ¿cómo te cuenta? Y les dije cómo fue. Sucedió con la borrachera, pasó eso. Mi esposo empezó a llorar. Mi madre también. Mi hermano también. Y les pedí perdón por la gran mentira que había dicho, que había hecho, que había construido. Y claro, no se me queda solo por ahí. Entonces, aquella verdad, porque muchos, la palabra de Dios dice, hay un versículo muy conocido que dice, conocer la verdad y la verdad los hará libre. Ese versículo se lee mucho cuando uno conoce la palabra de Dios acerca de las Escrituras. Pero no tenéis noción de lo que hace esta verdad. Verdaderamente la verdad hace uno libre. Porque cuando uno llega a Cristo, todo podrido, todo manchado, todo sucio, Dios te va limpiando, te va limpiando, te va limpiando, te va limpiando al punto al cual llega que si Dios no hubiera trabajado en este tiempo conmigo, yo creo que yo no hubiera tenido el coraje de haber dicho todo
como yo lo dije, desvelar esta gran mentira. Y claro, yo estaba dentro de la iglesia. Es algo que hay cosas en esta vida que nosotros no la vamos a entender. Muchos lo pueden cuestionar. Primero lo que te comenté sobre el templo sucio, que había una mentira ahí, ¿me entiendes? Pero ha habido un trabajar de Dios en este tiempo, porque yo, si es al principio, yo no hubiera dicho, yo tengo seguro. Y en este tiempo Dios fue trabajando, me fue mostrando a través de la palabra todo lo que Él es capaz de hacer con nosotros. Pero esta verdad me hacía tan libre que yo dije, yo tengo que ordenar aquello que yo puedo ordenar. Yo no podía volver al tiempo para cambiar la historia, pero yo podía cambiar lo que yo tenía ahí en el presente. ¿Qué hice yo? Llamé al papá de mi hijo. Le dije, necesito tomar un café contigo. ¿Qué pasó? Para entonces no había pleitos, no había problemas, ya se había pasado mucho tiempo. Quiero hablar contigo. Y vale, y vino. Yo no recuerdo si estaba yo con mi mamá o si yo estaba con mi esposo. Yo le dije, mira, te quiero pedir perdón. ¿Pero perdón de qué? Yo digo, perdón. Perdón por haber puesto una mancha en tu vida. Una mentira puede destruir una persona. Y yo sé que para ti, que no te preocupes, que eso ya pasó, está atrás. Yo digo, no, yo necesitaba hacerlo. Yo quiero ir a tu casa, habla con tus padres. Y me dice que no, Vanessa, que no hace falta, tranquila, no te preocupes. Yo digo, necesito. Y fuimos a la casa de sus padres muy mayores. Y cuando llegué ahí, cuando me vieron se asustó. Y yo les dije, mira, yo no sé si vosotros sabéis, pero yo soy cristiana ahora. Yo he cambiado mucho mi vida. Y lo que voy a hacer yo necesitaba hacerlo. Yo os vengo a pedir perdón. Os vengo a pedir perdón por haber traído una desdicha en vuestra vida. Yo tengo 4 hijos hombres. Y yo me imagino lo cuán duro tiene que ser para una madre en un pueblo donde él nació. Lo llaman violador. No digo que fue así porque él se fue de aquí, pero todo el mundo se enteró. Y yo les dije, mira, perdóname por haber traído esta mancha para vuestra familia. Perdóname. No puedo hacer nada más que pediros perdón. Y aquellas 2 personas de ya de 70 y pocos, casi 80 años, ya tenía 70, 80, no me acuerdo cuánto tenía. Empezaron a llorar los 2. Y me cogieron de la mano y me dio gracias. Porque a ellos, por mucho que conocía el hijo, podía quedar la duda de qué habrá hecho o no habrá hecho. Porque las dudas siempre las hay. Y yo le dije, mira, si algún día alguien apunta a vuestro hijo o dice que tu hijo es un violador, tú llámame, que yo vengo. No, yo era una mentirosa. Yo me lo inventé para quitar mi vergüenza, para esconder mi pecado, esconder mi culpa. Y ellos lloraron y me abrazaron. Mira, desde este día fue algo sobrenatural en mi vida. Porque la familia de él, yo tengo la familia de él que me admira a mí y a mi mamá hasta hoy. Porque el papá de Iñaki para nosotros es como si fuera un hermano. Nosotros tenemos una relación de amistad.
de amistad. Y ahí yo entro, que donde abundó el pecado, superabundará la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios vino, pero sin medidas, porque las mentiras fueron reveladas. Las cosas han sido sanadas. Igual me podéis hacer la pregunta, ¿saben ya que eso? ¿Saben tus hijos de esto? Sí, lo saben todo. Según Iñaki iba creciendo, yo le preguntaba, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres preguntarme algo? No, mamá, lo sé. Y mis hijos han crecido siempre con nosotros, siempre muy presentes, enseñándole las cosas de Dios, enseñando cómo una persona debe comportarse en esta vida. Porque, claro, nosotros sabemos que la vida está ahí y si uno no tiene un principio, una familia al cual lo eduque para que siga el camino del bien, el camino del Señor. Y nosotros siempre hemos priorizado mucho eso en nuestra casa. Y desde este día, pues las cosas empezaron a darse en nuestras vidas. Dios, una oración que yo siempre hice fue en el comienzo cuando acepté a Jesús y cuando todo empezó a darse en mi vida, cuando eso se desveló. Yo siempre decía al Señor, porque todo el mundo decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a nivel? Igual eso estoy quitando las preguntas. Pero ahí va. Yo siempre teníamos campañas en el monte. Y yo siempre decía al Señor, yo decía, Señor, tu palabra dice que no hubo, no hay, ni nunca habrá un hombre sabio como Salomón. Pero tu palabra también dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Yo te temo. Entonces es el principio. Y luego hay otro versículo que dice, aquel que no tiene sabiduría, pídesela. Y yo pedía, Dios, dame sabiduría para que cuando personas lleguen hasta mí, tu Santo Espíritu pueda conducir lo que yo vaya a decir, lo que yo vaya a hablar. Y ahí está entonces también, siempre hago una oración antes de hablar, antes de empezar a hablar con alguien, porque yo sé que el Espíritu del Señor conduce. Y así oré mucho tiempo y se dieron otros dones. Y recuerdo que para aquello entonces llegó una mujer aquí, una mujer de fuera, una señora, ¿no? La que dice que es la señora del fuego, la que anda con, ¿cómo se llama el peinado ese que decimos en Brasil, la señora do coque? No sé. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama aquí. Y ella me dijo, mira, tú le dijiste a Dios que tú querías sabiduría y Él se la va a dar. Y tú vas a empezar a ver que la gente te empieza a buscar. Pero llegará un día que las personas te van a buscar tanto, 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 tanto. Porque lo que Dios va a plantar dentro de ti es algo tan fuerte y tú no lo vas a entender. Lo único que te vas a hacer entender de alguna forma es por la oración que tú hiciste y por lo que Dios te manda decir hoy. Personas te buscarán para que tú puedas traer una palabra de sabiduría, para que les pueda direccionar, para que les pueda ayudar. Y así fue. Y en aquellos tiempos empezaron personas a buscarme y al día de hoy, los que me conocen desde que nosotros hemos llegado aquí, gracias a Dios, a veces me paso 6 horas sentado con una misma persona, 4, 5 horas. A mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho reír. Se nota. Pero es un momento al cual la persona habla, no lo hablo yo. Y después de la persona, porque normalmente las personas suelen contar desde la niñez. Y ahí viene todo.
a donde el Espíritu de Dios va ministrándome y luego es que va conduciendo todo aquello que yo tendría que hablar. Pastora, sin duda has vivido muchas cosas, incluso estoy asombrado con tu testimonio. O Yo sea, también. completamente que digo, wow. O sea, de Sí, cómo Dios ha transformado totalmente y la capacidad que todo eso puede generar para ayudar a las demás personas. sí, O sea, eso es increíble que sin darte cuenta, Dios desde el inicio, o sea, dice que de todo lo malo, Dios saca algo súper bueno. sí. Y sin duda es lo que soy testigo ahora, de algo súper bueno. Me alegra mucho tu vida y que sea mi pastora. Amén. La verdad es que, como te lo decía al principio, para mí es un honor. Y quería preguntarte algo también. Sí, Ese proceso del perdón, nos has contado que en tu infancia has tenido abusos. ¿Cómo trataste ese perdón? Porque es algo muy fuerte para poder sí, perdonarlo. O sea, igual hay personas, o sea, hay muchas niñas actualmente que han pasado por eso o que actualmente están pasando y que eso le supone algo en su corazón porque no les puede perdonar. O sea, es algo muy difícil. ¿Cómo lo hiciste? yo en realidad, yo puedo decir que yo nunca tuve dificultades para poder perdonar. Entonces, el tema del perdón es algo al cual yo creo que es más una decisión. El decidir perdonar, ¿por qué? Porque cada persona somos diferentes unos de los otros. Y yo he pasado un proceso en mi vida al cual yo siempre he tenido la más facilidad para perdonar y he estado lidiando con personas que no tenían, que tenían toda la, es que no podían perdonar. Asistíamos a los mismos cultos, las mismas cosas y esas personas no eran. Y fue un otro proceso también que tuve que aprender al cual y saber lidiar con las personas que no saben, que no conocen, que no consiguen perdonar. Entonces, el tema de de perdonar, yo creo que cada caso es un caso diferente. Es un caso diferente. Yo, gracias a Dios, tengo esta facilidad. Hay otras personas que tienen más dificultad. Pero en esta gran dificultad yo te quiero decir que yo creo que lo más importante es tomar la decisión de perdonar. Porque a veces, claro, es que tú has sido dañada. Tú has sido Sí, dañada. Yo he sido dañada, ha sido robado algo de mi inocencia, de mi infancia. Pero, ¿cómo hacer algo? ¿Cómo perdonar algo? Entonces, claro, para aquello entonces yo no conocía la palabra del 70 veces 7 del perdonar y todo claro. eso, no sabía. Pero yo creo que es la decisión de querer eh, vivir una vida diferente, porque cuando yo era niña, yo pasé de las etapas malas a querer tener algo que yo no tuve. Entonces, cuando tú tienes una mala experiencia, yo siempre digo algo, que cuando una persona tiene malas experiencias, todo lo malo que ha podido pasar en tu vida, si tú lo analizas, tú tienes que intentar sacar algo bueno. Pero ¿cómo? Mm. No, yo sí, porque yo no tuve una familia, yo no tuve un hogar. Y el deseo de mi corazón, el anhelo de mi corazón era tener algo que yo no he tenido y querer dar a mis hijos algo que yo no tuve. Entonces, todo ese testimonio, mis hijos saben de todo el testimonio. Y ya he contado este testimonio para mis hijos de ellos llorar en la mesa y decir, wow, tenemos que valorar verdaderamente las cosas. Sí. Tenemos que verdaderamente valorar todo lo que tenemos, porque a los días de hoy pues hay mucha facilidad para todo y cuando uno pasa lo que yo pasé, tú que lo quieres dar todo. Y sabemos que darlo todo tampoco es el camino. Sabemos que el que algo quiere, algo le cuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado para no cometer errores
en la vida en cuestión de cuando tú pasas por algo como yo pasé. Luego no quieres darlo todo a tus hijos para que no lo mal acostumbres. Tiene que saber el valor de las cosas, tiene que saber lo cuánto cuesta las cosas. Y entonces me escapé un poco ahí de lo que me preguntaste, que es el tema del perdón. Es la decisión. Es la decisión. Es decisión, porque luego, cuando tú decides perdonar, yo estoy delante tuyo y yo vamos a decir, yo te tengo que perdonar. Yo te perdono. Pero cuando tú hablas, yo te perdono. La palabra dice que la palabra tiene el poder de bendecir y de maldecir. Hay poder en la palabra. Todo aquello que hablamos es algo liberado en el mundo espiritual al cual se coge para lo bueno y para lo malo. Entonces, si tú lo declaras con tu boca, tú lo haces con tu boca, pide al Espíritu de Dios que haga todo lo demás. Pero tú tienes que tener esta actitud de perdonar. Es muy fácil para ti que me dices que es muy fácil, que tienes más facilidad de perdonar. Sí, será muy fácil, pero hay que hacerlo. Porque el liberar el perdón no es para el otro, es para ti mismo. Claro. Porque uno se hace esclavo de la falta de perdón. Es donde vienen los mayores sufrimientos, es cuando una persona no perdona a la otra y ella va siempre pasando por la misma etapa, por el mismo proceso y nunca es sanado. ¿Pero por qué? Porque no da lugar. Cuando tú tomas la decisión de cambiar, de querer lograr algo en Dios, lo consigues porque no hay nada imposible para Dios. Entiendo. Pastora, Dios une propósitos, ¿verdad? Y sin duda lo puedo ver con tu esposo. ¿Cómo fue aceptar ese llamado de que iba a ser predicador, de que iban a ser pastores? ¿Cómo fue para ti? Otra lucha, porque claro, nosotros estuvimos aquí tanto tiempo, muchos años, y luego haremos un tiempo para ir a Brasil. Mi esposo quería mucho a Brasil y yo no quería, pero bueno, Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Yo le dije al Señor que si fuera la voluntad de Él, que me llevara, que yo iba a hacer su voluntad y no la mía. Que todo lo que yo quería, todo lo que yo soñaba era una familia y yo la tenía. Entonces todo lo que Él me dijera que hiciera, que yo ya lo haría. Entonces cuando fuimos a Brasil era algo real de aquel tiempo, ¿no? Dios ha hecho grandes cosas ahí y hemos aprendido muchas cosas también. Yo creo que fue parte de aquello que hemos podido aprender para este tiempo, también uniendo a lo que nosotros hemos aprendido con los pastores, nuestros primeros pastores, que fue Pastora Ali y Pastora Maura. Y claro, nosotros aquí siempre anduvimos al lado de los pastores, el Pastor Ali y Pastora Maura, y hemos aprendido muchísimo con ellos. Bien. Y cuando nosotros nos fuimos para ahí, para Brasil, mi esposo andaba mucho con nuestro pastor ahí también. Y yo, ahí sí, yo estuve muy escondida. Yo me escondí, no entendía el por qué, pero al final casi de darse para venir para aquí, yo recuerdo que yo decía al Señor, el por qué nunca me dijiste, no me vas a decir, bueno, no pasa nada, pero si lo me quieres decir, yo quiero saber, porque yo no entendía, porque mi vida ahí había quedado como un poco aparcada. Y Dios me dijo que Él ahí tenía que forjar muchas cosas de mí, me tenía que enseñar muchas cosas, que era un tiempo para sentar a aprender muchas cosas que Él quería que yo aprendiera. Y fue un tiempo de aprender mucho, de aprender mucho. Y cuando nosotros hemos venido para aquí fue algo, pues, es muy sobrenatural porque nosotros en el año 2022 hemos venido de vacaciones, mi mamá no estaba bien y teníamos el billete para diciembre. En noviembre una hermana en la iglesia, nadie en nuestra iglesia allá en Brasil sabía que nosotros íbamos a venir para aquí y ella me dijo, mira, Dios me manda a decirte que vas a ir a aquel sitio. Vas a tener ganas de quedarte, pero no te vas a quedar. Vas a permanecer un tiempo, porque Dios te va a traer aquí de vuelta, porque Dios necesita seguir forjándote a ti
y a tu esposo y toda tu familia. Y entonces lo dejé, no me importé mucho, pero cuando pisé el aeropuerto de Madrid, Dios habló en mi corazón. Me dijo, va llegando el tiempo al cual yo os voy a traer esta nación. Yo decía, pura emoción. Yo creía que era Sí. emoción, pero no recordaba que cuando también nos fuimos para allí, Dios también habló conmigo en el aeropuerto de Brasil en 2016, que fui a hacer una visita allá y Dios ha dicho, dentro de un año venís para aquí. Y entonces Dios, Qué hablé con fuerte. mi esposo, estuvimos orando, pidiendo la dirección de Dios y verdaderamente un año después estaba allí. Entonces, fueron las mismas señales, ¿sabes? De cuando nosotros fuimos y cuando nosotros hemos venido para aquí de vuelta. Y luego todas las cosas se fueron dando y nosotros hemos entendido que al volver a Brasil estuvimos 4 meses, yo estuve 4 meses, mi esposo estuvo 5. Mira bien, vas a ir, vas a querer quedarte, pero vas a quedar un tiempo, pero vas a volver. Me quedé 4 meses, mi esposo se quedó 5. Buah, yo no tenía ganas de volver ni de ir a por nada. Yo decía a mi esposo, regala la casa a tu madre. Yo le decía yo, y no, que las cosas no son así, tenemos que buscar dirección de Dios, tú estás muy emocionada, creía que yo estaba muy emocionada, pero luego cuando nosotros llegamos ahí, Dios gritaba a los 4 cantos donde nosotros íbamos, a todos los sitios donde nosotros íbamos. Dios decía que había un pueblo que nos esperaba aquí. Y ahí ya no hubo ninguna duda, pero nosotros creíamos que veníamos solamente para sumar junto aquí a nuestros pastores senior, que es pastor Lea y pastora Laira, que nosotros pues, íbamos a venir a sumar con ellos, pero nosotros no sabíamos que Dios ya los estaba preparando para llevar para allá, para Estados Unidos, y que ellos estaban orando para que Dios mostrara realmente si era nosotros para estar aquí. Y mira, Wow. no fue fácil. Muchas lloreras, yo decía, Dios, yo no quiero, nosotros no estamos preparados, que no. Pero Dios no llama a quienes están preparados. Él llama a quienes están disponibles y tiene un corazón completamente volcado en obediencia y voluntad de servirle a Él. Entonces, Él es el que capacita cada día y que nos va conduciendo a cada día. No hay más que, hay que asumirlo, cogerlo con ganas y trabajar, que es lo que estamos haciendo aquí Sí. junto a vosotros. Amén. Yo la última pregunta que tengo es, después de todo eso, todo lo que has vivido, ¿cómo fue luego tener a David y que David sea diagnosticado con diabetes? ¿Cómo tú has vivido ese Sí, proceso? ha sido muy fuerte. David tenía 4 años de edad. Nosotros estábamos aquí en España todavía y habíamos ido a una, a una conferencia de jóvenes en otra iglesia. Y pasado los días, David empezó a ponerse mal y fui al médico. Me comentó la pastora Laira, entonces le comentaba, ¿no? Nosotros que somos madres hablamos mucho. Le dije, bueno, pues, ¿qué es lo que le está pasando? Y yo le he dicho, bueno, pues está orinando mucho, está comiendo mucho, está muy alterado y tal. Le llevé al hospital, le llevé al médico y ya le miden la glucosa y tenía 500 y algo. Y ya me dijo la médico, me dijo, mira, lo siento mucho, pero yo creo que es un debut, lo llaman aquí, de diabetes tipo 1. Os voy a mandar a ir al hospital ahora mismo. Y fue, pero yo no digería aquello, no sabía cómo iba. Claro, pinchazos en el dedo para mirar la glucosa cada vez que tenía que comer, pinchazos cada vez que tenía que comer, a la mañana nada más despertar otros 2 pinchazos. Un niño de 4 años, pero lloraba, 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 lloraba. Y yo decía, Señor. Y un día llorando mucho, cuando fui a la enfermera, yo le dije, bueno, cariño, ya pronto nos iremos a casa, todo va a pasar. Y me dijo la enfermera, no va a pasar, va a ser igual. Y yo me quedaba ahí como en shock y yo decía, pero... Y me dijeron rápidamente, me dije, vienes tú
y el papá dejar con la abuela, venir los dos, que necesitamos hablar. Nos sentó y nos dijo, mira, es una enfermedad que no hay cura. Es una enfermedad que necesita mucho cuidado y que no hay. Hay muchos estudios de todo, pero de momento no hay nada. Solamente el tratamiento y hay que adecuarse, hay que hacer cambio de vida y todo eso. Yo le decía, bueno, no hay cura en la medicina, pero yo creo en Dios que cura. Y ella me dijo, bueno, yo en los 20 y tantos años que llevo con el tema de la diabetes, yo nunca he visto. Entonces, pues mira, hasta que yo vea no lo voy a creer. Y aquello me apretó el corazón de una manera. Y entonces ahí empezó mi sufrimiento, porque claro, era algo muy constante, todos los pinchazos y todo lo demás. Puso un comunicado en Facebook entonces porque me llamaba mucha gente de la iglesia. Y en este día, y en el día que puse, el pastor al cual había ido yo al evento, me puso así. Tengo hasta hoy porque siempre me viene como recuerdo en el Facebook. Puso, esta enfermedad, así como ha llegado, ella tiene fecha y hora para marcharse. Así, eso no lo digo yo, así te dice el Señor. Y entonces me escribió su esposa y me dijo, necesitamos hablar contigo. Y entonces me comentaron que cuando yo estuve en este evento, que Dios le dio una visión al cual había algo, un viento, algo tan fuerte, un terremoto, era algo todo mezclado que nos tocaba las estructuras de toda la familia y que había mucho sufrimiento y él no entendía el porqué. Y se preguntó a Dios, Dios, ¿qué es esto? Dímelo, ¿qué hago? Les digo, ¿qué hago? Y Dios le dijo, no, ora, solamente ora. Y cuando salió de la enfermedad, Dios le habló. Le dijo, ahora le llamas y le dices eso. Y fue y me dijo. Entonces, claro, yo estaba viviendo una situación complicada porque el pesar la comida, el niño que le gusta dulce y todo eso, todo lo otro era... Yo tuve crisis de ansiedad porque le lloraba mucho. Quería comer las cosas que los demás niños comían. Y mira, es que era algo que no te podría explicar con palabras lo cuánto nos dolía a nosotros aquello. Es saber que un niño me decía, pero un chocolatecito solo. Y yo decía, no se puede. Y, ¿sabes? Unas lloreras. Y entonces yo, cerca de aquella promesa que Dios me había hecho, yo empecé a orar. Yo le dije al Señor, yo le dije, mira, tú dijiste que le vas a curar. Yo sé que el tiempo es tuyo, pero háblame, por favor, cerca de este tiempo. Y en esta noche, y durante un tiempo estuve orando y una noche tuve un sueño. Yo soñé que, ¿sabes cómo los teatros? Que está todo oscuro y de repente una luz. Pues así. Era como que se encendía una luz y de repente caía una hoja. Y esta hoja para mí, yo digo, es una hoja, esas hojas que son como así, que se parece, las que se están viendo por la calle por estos días. Una hoja. Yo decía, ¿y eso? Y una voz ecoó. Monte Carmelo. Y se acabó el sueño. Y Dios me hablaba mucho en los sueños, pero da la casualidad que todas las veces que los sueños no era para mí, yo como que me agobiaba y no tenía discernimiento, porque no es la ansiedad, tú no consigues ver nada. Y llamé a mi pastora, la pastora Maura entonces, y ella se reía. Ay,
que tú siempre igual, siempre te pasa lo mismo con un sueño es para ti, por Dios. Estamos orando porque, ¿tú te acuerdas por qué estamos orando? ¿Te acuerdas que me has pedido para estarmos orando por algo? Yo le dije, sí, y me dice, pero está muy claro. Le preguntaste a Dios algo cerca de de esto, lo que Dios iba a decir cerca de este tiempo. Vale, ¿qué significa esta hoja para ti? Yo le he dicho, yo qué sé. Pues las hojas se caen. Bueno, ¿qué estación se caen las hojas, mujer? Me dijo. Y yo le dije, en el otoño. Y me dice, bueno. Y me dice, ¿y Monte Carmelo qué? Y yo dije, bueno. Y me dice, a ver, pero no te acuerdas. Yo digo, sí, lo sacrificio. Y me dice, hombre, uno de los mayores milagros de la Biblia. Entonces yo me quedé ahí, o sea, impactada porque empecé a llorar, porque yo decía, ay, Dios mío, verdaderamente va a ser un milagro. Yo sé que lo vas a hacer en tu tiempo y sé que va a ser un otoño, pero no sé cuál. Ya se han dado Amén. muchos años. Él tiene 13 años, ya hace 9 que le pasó esta situación. Y muchas veces todas las veces que pasa el tiempo de otoño, él me dice, Amá, ¿será de esta vez? Y yo le dije, no te preocupes. Porque claro, está el otoño de aquí, está el otoño de allá, que son épocas diferentes Claro. también. Y entonces siempre se queda ahí con esta cosa, ¿no? De cuándo va a ser. Y entonces yo le dije, mira, el tiempo que sea, cuando sea, nosotros sabemos que va a ser un milagro. De hecho, cuando nació Lucas, nosotros decimos las retiradas de las células troncos, porque hay 80 enfermedades patentadas ya que se halla la cura y todos los hermanos, toda la familia puede utilizar. Pero yo le dije a mi esposo, no va a ser a través porque hay un estudio que a través de las células troncos ya se hizo estudio, se dio, no, pero no es algo muy seguro todavía, ya hace años que está en estudio. Pero yo le dije a mi esposo, eso no se va a dar así, porque lo que pasó en el Monte Carmelo fue puro milagro, no fue nada hecho por mano de hombre. Por mucho que nosotros sabemos que la ciencia, Dios es la que da la inteligencia al hombre para llegar pues a soluciones, a las medicaciones, sabemos que hay, pero no, en el caso de David, yo creo verdaderamente en que este milagro va a suceder cuando Dios quiera, y yo siempre le llamo la atención. Incluso yo le dije, porque a veces hay momentos de que sufre un poco más por el tema de la diabetes, y yo le dije que está en un tiempo difícil para controlarla, ¿no? Las hormonas del crecimiento y todo lo demás, porque todo influye. Yo le dije, mira, tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que hacer tu parte, tú te tienes que cuidar, porque claro, nosotros tenemos que entender que para que algo suceda en nuestra vida, porque Dios tiene muchas promesas en nuestras vidas. Muchos de nosotros, yo creo que todos nosotros que estamos aquí en esta noche, todos nosotros tenemos promesas de Dios. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué personas se mueren y las promesas no se han cumplido? Pero las promesas no se dan, no es por culpa de Dios, es por nuestra propia culpa. Porque nosotros a veces tenemos que tomar un camino para que este propósito y esta promesa de Dios se cumpla. Y entonces, claro, si tú no haces las cosas bien, no se hace lo que debe de hacer, pues no se van a cumplir. Y lo mismo digo yo a él, tú no te puedes desmadrar, no cuidarte, porque sabes que Dios te va a sanar, porque te puede traer muchos problemas del tema de la diabetes. Entonces cuídate, le decía yo el otro día, y varias veces siempre le suelo decir. Pero que es una situación fácil, no. Cuando tú hablas de cura y ya has visto personas siendo curadas dentro de tu medio, no es fácil. Pero no me preocupo, porque yo sé que en el momento que Dios quiera, ha de suceder. Amén. Amén. Bueno, pastora, con esto terminamos el podcast y te queremos dar las gracias por
pasar este agradable momento con nosotros. Aquí más personas pues van a escuchar, así que tú que estás detrás de la pantalla, queremos tu apoyo. Es decir, comparte este podcast, este testimonio a aquella persona que tú creas que igual va a impactar en su vida, porque al final eso es lo que buscamos, que Dios se llegue a tu vida de la manera en la que sea. Y pues con esto acabamos y muchas gracias. Amén. Gracias a Amén. ustedes.